anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a mostrar la belleza del Evangelio de la vida. Soy la hermana Alexandra del equipo NS Argentina. Agradezco la participación en la parte técnica de Jorge Graña, que hoy le hemos sacado algunas canas desde Alabama con nuestros problemas técnicos, y a la hermana Ofelia Mesa desde Buenos Aires, Argentina. También saludo muy especialmente a todos los oyentes de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NS Internacional. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, muy en boga, y es el tema de las pasiones. Haremos énfasis en la violencia, una pasión que desencadena un desorden en el corazón del hombre y se concreta en obras que como un boomerang se expanden a todo el orden social. Para esto le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Horacio Sánchez de Loria. Él es abogado, licenciado en Psicología y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, académico de número de la Academia Nacional de la Historia, varias instituciones culturales. Es también autor de más de 16 libros, artículos en revistas argentinas y extranjeras. Actualmente se dedica a ser profesor del doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino. Bienvenido, doctor Horacio, a Solo el amor crea. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, si me Muchas permite, gracias, antes de iniciar con la primera pregunta, doctor, quiero empezar con un extracto de un librito muy pequeñito que se llama La inutilidad de la guerra, de Gino Giordani, porque justo hablamos y también a propósito de una exhortación de San Juan Pablo II en el año 1981, hablaba de que la paz se construye con valentía y con paciencia, que no se improvisa. Así que leo el extracto. La paz, claro, observaba Giordani, se construye con valentía y con paciencia, no se improvisa. Es fruto del espíritu y de la inteligencia. La historia y la política enseñan lecciones que muchos hombres no quieren oír. Los pueblos aman la paz. Las masas se dejan atraer por las mentiras de los violentos y opresores. Toda argumentación religiosa que lleve a la guerra es intrínsecamente herética. Estas páginas, que fueron redactadas hace muchos años, pues ciertamente nos enmarcan de alguna manera un concepto que hoy por hoy está bastante en desuso, y es el tema de estudiar el origen, la raíz de esa antropología del ser humano, porque sí, que es lo que vamos a ver con el doctor Horacio, del corazón nacen todos los males y también todos los bienes, por supuesto, porque tenemos ese sello divino. Por eso, doctor Horacio, mi primera pregunta, ¿qué es la pasión de la violencia? ¿Cómo se define? Sí, es cierto, hermana, es un tema misterioso, complejo, que abarca muchas dimensiones, es cierto. Es en el corazón humano donde se desenvuelve la batalla de las pasiones y donde se desenvuelve en definitiva la batalla entre el bien y el mal, ¿no? El arte barroco lo ha caracterizado, lo ha retratado muy bien, esa tensión que existe en nuestro corazón entre el bien y el mal, esa tensión que fruto del pecado está siempre presente y es una permanente lucha. Es cierto, vivimos una época, en general, bueno, siempre, pero esta es la nuestra, entonces claro, esta la sufrimos, esta es la que sufrimos, de mucha violencia, yo diría de microviolencia y macroviolencia, ¿no? Microviolencia en las relaciones personales, en las escuelas, en las universidades, en las relaciones familiares, y macroviolencia en las guerras que se desencadenan en el mundo,
más de 60 interestatales y más de 70 donde intervienen organizaciones no estatales. Así que estamos rodeados de violencia. Es un mundo donde Cristo no reina, por supuesto, y por lo tanto el corazón humano está muy agitado y está muy tironeado por las ideologías, que son una fuente muy importante de la violencia. Sí, así es. ¿Cómo se trata? ¿La violencia es una pasión? Bueno, ¿sí? Claro, la violencia, como decíamos, que es en el corazón humano donde nace la violencia. Yo diríamos que podríamos distinguir tres dimensiones, ¿no?, en la violencia humana. Una dimensión antropológica, una dimensión moral y una dimensión política. Uh-huh. La dimensión antropológica, que sería el entramado anímico de la persona humana, es allí donde se desenvuelven lo que los clásicos han llamado las pasiones. Hoy, el lenguaje de hoy se habla más de emociones, sensibilidades, pero los clásicos hablaban de pasiones. Santo Tomás es el primer escolástico que trató sistemáticamente el tema de las pasiones, basado en una fuente muy importante que era Aristóteles, ¿no?, que trató sobre el tema de las pasiones humanas. Esa primera dimensión, entonces, es la dimensión antropológica, la estructura, digamos, anímica de la persona, donde ¿qué es lo que interviene en el tema de la violencia? Bueno, la persona humana, desde el punto de vista clásico, tiene tres grandes dimensiones, tres grandes estructuras, diríamos, con lenguaje más moderno. La dimensión vegetativa, uh-huh, la sensitiva y la racional. Es en la sensitiva en donde radican este problema especialmente de la violencia. En esta dimensión, la dimensión vegetativa es la de los procesos biológicos donde no interviene la voluntad humana, ¿no?, sí, el funcionamiento de los órganos más importantes del ser humano. La dimensión sensible sí interviene la racionalidad, sí interviene la razón y la voluntad humana, pero está sujeta a los vaivenes propios de la estructura de la persona humana. La vegetativa es como, entonces, por ejemplo, dormir, ¿no? Sobre todo. Claro, el dormir podría ser, tiene un aspecto vegetativo y un aspecto también, en cierto modo, que participa de lo sensitivo, porque en la persona humana estas tres dimensiones, digamos, lo vegetativo, lo sensitivo y lo racional, están interconectadas, están interrelacionadas, no están separadas. O sea, por eso cuando uno tiene miedo se acelera el funcionamiento del corazón, o se pone nervioso y se pone colorado, hay mayor flujo de sangre hacia la cara. Podría ser un mecanismo vegetativo, pero sin embargo interviene justamente la dimensión sensitiva y la dimensión racional. Así que en la persona humana están interrelacionadas, están imbricadas indefectamente. Pero allí en la estructura anímica, en el sector, digamos, sensible, en la sensibilidad, en lo emocional, es donde radica especialmente el tema de la violencia, el nacimiento de la violencia. La Biblia, la palabra de Dios habla del corazón, ¿no? Como el lugar donde se desarrollan estas emociones. El eclesiástico dice que Dios nos dio un corazón para pensar. Sí. San Pablo habla de que en el corazón humano habita Dios, gracias a nuestra fe en el corazón humano habita Dios. Y Jesús también nos dice, bueno, que los males y los bienes nacen del corazón humano, no vienen de afuera, sino que nacen desde adentro, desde el corazón. Allí entonces, en la estructura anímica, es donde reside este misterioso proceso de nacimiento de los actos buenos y de la violencia. La violencia entendida como algo irracional, ¿no? Como
claro, como una actitud o una irracional. Bueno, en la dimensión, diríamos, antropológica de la violencia, distinguimos distinguimos dos aspectos, dos dimensiones dentro del sistema sensible de la persona humana, el irascible y el concupiscible y irascible, sí, en términos clásicos. El concupiscible tiene que ver con las emociones que están ligadas a la obtención del bien sensible inmediato, primitivo, no el bien sensible en primera persona. De allí y el irascible tiene que ver con la consecución de algo dificultoso, ¿no? Uh-huh. Donde uno tiene que esforzarse. Si la primera, el concupiscible tiene que ver con el bien sensible inmediato, y el irascible con aquello por el cual tenemos que esforzarnos para conseguirlo, algo que es difícil de conseguir y tenemos que esforzarlo para obtenerlo. Por supuesto, las pasiones no son ni buenas ni malas, ¿no? Sí. Son estructuras anímicas que dependen de la finalidad, uh-huh, a que están dedicadas. En sí mismas no son ni buenas ni malas. Los clásicos, distinguían en el irascible el amor-odio, el deseo-aversión, alegría y tristeza. Como decir, distinguían pares de emociones. Uh-huh. Amor-odio, deseo-aversión, alegría, tristeza. Y en el irascible distinguían otros pares, que son el tema esperanza, desesperanza, temor o audacia, y después distinguían una pasión que no tiene su opuesto, que es la ira. El irascible nace del concupiscible, pero tiene una pasión que no tiene su opuesto, que sería la ira. La ira no tiene opuesto. Los otros pares son opuestos, como vemos, ¿no? Amor-odio, deseo-aversión, alegría, tristeza. Pero la ira no tendría como opuesto la mansedumbre. No tiene porque no tiene la mansedumbre sería una virtud ya. Ya. Ya no tiene que ver, ya entra en el campo de la virtud o del vicio, que es donde ya interviene la otra dimensión humana, que es la racional. Cuando hablamos de contrapaciencia, impaciencia, fortaleza, claro, estamos hablando de un vicio y una virtud que se opone. Aquí estamos hablando de un vicio, pero no una virtud que se le opone. Acá estamos hablando de pasiones. De una pasión. Entonces las pasiones son emociones. Por supuesto, claro que está todo imbricado, pero para poder distinguir un poco más, es como uno dice, hoy tengo mucha alegría. En principio esa alegría está participando la razón en esa alegría, porque tiene que haber una causa. Claro. Pero uno puede distinguir un mecanismo. De hecho también desde el punto de vista de la bioquímico se puede distinguir la alegría después de la voluntad o de la inteligencia, pero que no tienen una estructura bioquímica específica. En cambio, la alegría o la tristeza sí. De hecho, por eso existen los ansiolíticos que cambian el estado de ánimo, precisamente. Bueno, aquí tuvimos un pequeñísimo corte. Nos quedamos en que por eso existen los ansiolíticos. Sí, yo digo, claro, por eso digo que existen los ansiolíticos, porque justamente actúan sobre los receptores nerviosos, en donde uno ve que puede cambiar la estructura de la alegría o tristeza. Puede uno tener una gran tristeza y pasar a tener cierta alegría. Uh-huh. Pero eso porque precisamente está actuando sobre la emoción, sobre una emoción. Es la base del ansiolítico, ¿no? De la serotonina y la dopamina, ¿qué es lo que otorga? Una mayor sensación de tranquilidad o de alegría.
si podríamos llamar como pero eso no ocurre con no hay un remedio para la inteligencia y la voluntad. Así es. Claro, sí. Claro. Entonces digo, esos son los opuestos de las pasiones. En la violencia lo que interviene especialmente es la pasión del odio, ¿no? La pasión del odio que corresponde al concupiscible, combinada con la pasión del irascible, de la ira. Sí. Ahora, es interesante porque Santo Tomás dice que la ira, que el odio, la ira provienen de la tristeza. Fíjate. Y el amor proviene de la alegría. Qué lindo. Sí, es interesante la reflexión, porque muestra cómo en realidad si uno bucea en el odio, en la ira irracional, el odio irracional que lleva a la violencia, ya sea verbal o física, encuentra un trasfondo de tristeza, y en la alegría encuentra un trasfondo de amor. Sí. El amor surge de la alegría están interrelacionadas, y la violencia con la tristeza. Oyéndolo hablar, pienso en miles de familias hoy disfuncionales, quizá también personas que han decidido unirse por esta ideología del totalitarismo, en nombre de la libertad, en nombre de querer hacer lo que quieren, en nombre de un amor, de un amor malentendido, mal expresado, y que manifiestan estos síntomas que usted dice, las violencias intrafamiliares, que son tremendamente dolorosas y que tienen unas causas muy negativas sobre los hijos, y si no tienen hijos, sobre la misma relación. La relación, claro. Sí, si no hay hijos, bueno, sobre las relaciones interpersonales y las relaciones sociales de esas personas. Claro, porque la violencia surge individualmente, pero surge generalmente en la familia. Bueno, sí, en las familias. La violencia intrafamiliar es muy, muy grave. Acá la oficina, por ejemplo, hay una oficina acá en la Argentina de la Corte Suprema de Justicia que se llama la Oficina de Violencia Doméstica, y está mostrando el creciente avance de la violencia intrafamiliar de padres para con hijos, o de matrimonio. Bueno, el tema de la violencia contra la mujer, que es tan creciente, de forma alarmante en los últimos tiempos. Bueno, basta ver lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con la violencia permanente, ya en el plano, diríamos, individual o departamental, en los tiroteos que ocurren en las universidades, en los colegios, en los colleges, prácticamente permanentemente, al margen de la violencia social política, ¿no? Que ya esa es gravísima, pero que eso la tenemos evidente ante nuestros ojos. Sí, por supuesto, claro, eso es la violencia intrafamiliar es un tema muy, muy grave, pero digo, estamos tratando de desentrañar este gran misterio de la violencia, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice lo de Santo Tomás en cuanto a ligar violencia con tristeza, y alegría, amor con alegría. Es decir, son las vinculaciones de las vinculaciones de esas pasiones, ¿no? Desde las pasiones tanto del concupiscible como el irascible, porque hay una dimensión, digamos, estamos hablando de la dimensión antropológica, de la estructura anímica de la persona humana, pero después como decíamos, hay una dimensión moral, en el sentido de que, ¿qué decían los clásicos? Bueno, las pasiones, ¿cómo se pueden encauzar hacia el bien? Si la razón domina lo que pasa es que la razón humana no domina las pasiones de manera, decía
Santo Tomás, despótica, sino política. Ujú. O sea, haciendo una distinción entre lo despótico y lo político en el sentido clásico, ¿no? En el sentido que lo despótico es un dominio absoluto, lo político es un dominio que quiere decir que se trata sobre una inteligencia y una voluntad libre. Por lo tanto, no es un dominio. La razón no ejerce el dominio sobre las pasiones de esa manera despótica y diga, bueno, ahora voy a dominar porque tengo que eliminar mi ira, mi violencia, mi odio irracional contra tal cosa o tal persona. Sí, un ejemplo de dominio despótico, claro, perdón que le interrumpa, un dominio despótico puede ser el totalitarismo de la ideología de género, por ejemplo, de hoy, o el totalitarismo de tantas ideologías que esclavizan, ¿no? Lo que dice, claro, lo que de Santo Tomás dice, es que no es un dominio despótico en el sentido de que la razón pueda dominar las pasiones de manera muy simple, diciendo, o como yo dijera, vos tenés que dominar todas tus pasiones desde el punto de vista de la razón. Eso no ocurre. Ajá, Ocurre porque si fuera tan fácil uno diría, bueno, entonces sí, me he dado cuenta que tengo que dominar mis pasiones, no voy a ser más violento, irracional. Sí. No, eso no ocurre, eso lleva todo un proceso, de cultivo, de virtudes, de un trabajo muy difícil. Sí, lo comprendo, por eso le decía que haciendo como una analogía, justamente las ideas dominantes de hoy no cuentan con ese proceso del ser humano, sino que te imponen, ¿no? Y resulta que todo lo bueno, lo que lleva a un fin bueno, requiere una ascética, un esfuerzo, un sacrificio, un trabajar, ¿no? Claro. Bueno, ahí aparece la tercera dimensión de la que habíamos hablado, antropológica, moral y política. Sí. Política ahora ya en el sentido social. Ahí aparece la política. Como la política está dirigida no al bien común, sino a crear disociedad, o sea, no una sociedad, sino disociedad. Toda política que no tienda al bien común, para decirlo claramente, si Cristo no reina, reina Satanás. Lógico. Entonces, toda política que no tienda al bien común favorece la violencia, aunque diga lo contrario, porque pasa que las ideologías cuya base es el liberalismo, la ideología madre de todas las ideologías políticas que pululan, pregona precisamente una libertad de carácter negativo, es decir, una libertad donde solamente lo que importa es que no me impongan restricciones, que no me impongan obstáculos. Y doctor Horacio, es una libertad negativa. Sí, aquí le interrumpo para que hagamos como una aclaración, porque claro, venimos ya de doctrinas filosóficas, usted en esto, por supuesto que es el doctor, en que de manera muy velada, pero todo el dominio de la razón pura, pues fue como ya trabajando en instituciones, en universidades, en empresas, en medios de comunicación, una idea de felicidad aislada de la razón recta. Y es muy complicado porque ya la filosofía tiene un papel importantísimo en la historia del hombre, me parece a mí. Y fíjese que saca un extracto también para que lo vayamos comentando con usted, de un libro del padre Andereggen, donde él habla de la paz, que no hay paz verdadera sin gracia santificante. Y dice, en realidad en nuestros días, a causa de la situación ideológica, la objeción se formula de un modo teológicamente mucho más radical, pues a muchos cristianos les parece, influidos por la catequesis, por la teología actual, que es posible la caridad sin la fe, o si no es posible se desliga la fe de la fe en Cristo, de modo que se podría ser no cristiano y estar en paz. Bueno, claro, eso es, por supuesto, que la plenitud de la caridad está basada en la fe. Uh-huh. Después, sí hay acciones caritativas, porque todas las personas humanas tenemos inscriptas el orden natural en nuestro corazón. Sí, sí. Eso que es la ley eterna en nuestro corazón. Todo eso, todas las personas humanas. Lo que pasa es que la vida, como diría, las ideologías, la vida nos llevan a abandonar, pero la idea de bien está en todos.
Todos, es decir, yo siempre digo, ¿no?, en general, no, cuando uno está solo a la noche y no hay nadie con el cual tenga que intercambiar, sabe si ha hecho bien o mal. Puede ser que alguna actividad sea más complicada de determinar, pero uno sabe si ha hecho mal, porque la ley natural está inscripta en nuestro corazón, que es la ley eterna, ¿no? Entonces, el bien y el mal, saber lo que está bien y lo que está mal. Por supuesto que la caridad, ¿no?, la caridad se puede hacer, de hecho hay muchas personas que son caritativas sin tener fe, la fe plena, pero la fe plenifica esa caridad y le da un sustento mucho mayor y una mayor estabilidad y por supuesto, claro. Ahora hay personas que pueden ser caritativas, obviamente hay muchas acciones caritativas que hacen personas que no tienen fe. Sí, así es. Claro, e incluso y peor, ¿no?, como dice el Evangelio, y hay muchos que tienen fe y no son caritativos. Pensemos que la caridad es la perfección de la fe, pero como dice San Juan, uno puede amar a Dios y no amar al prójimo. Es un mentiroso, pero puede decir yo amo mucho a Dios pero no amo al prójimo. Es decir, como decía Juan, bueno, al prójimo que veo no lo amo, pero amo a Dios que no lo veo. Sí. Eso ocurre porque es precisamente este drama, esta misteriosa actividad humana, donde nosotros encontramos muchas situaciones que no encajan a veces perfectamente en los esquemas predeterminados. Que por una parte, doctor Horacio, es un misterio, y por otra parte, ¿cómo se esclarece en el corazón del hombre cuando quiere buscar la verdad, cuando se deja iluminar por la verdad? Porque realmente pues tenemos ese sello divino, ¿no? O sea, es muy complejo. Claro, ciertamente cada uno es complejo, mundo. Claro, porque todos tenemos el sello, es decir, todos hemos sido dados, todos tenemos las armas como para pelear. Lo que pasa es que a veces esas armas no las usamos, la dejamos de lado o vienen las influencias externas del medio que nos empujan a dejarla de lado, por abandono, por falta de fuerza. Por eso la virtud viene de fuerza, de vir, ¿no? Es una palabra cuyo origen hace referencia a la fuerza. Sí. Seguro tiene que tener fuerza. El vicio es precisamente el perder la fuerza. Doctor Horacio, yo le interrumpí, pero usted estaba en la tercera parte porque estamos hablando de cómo la violencia puede ser enfocada desde 3 puntos de vista. Vimos ya la dimensión antropológica, la moral, y en la política quizá le faltó culminar quizá la conclusión. Claro, porque decíamos la antropológica era la de las pasiones, la moral es donde quede lo que dice, bueno, la razón debe regular las pasiones, debe dirigir. Platón en el Fedro tenía un diálogo muy importante que decía que el problema de las pasiones y la razón, fíjense, un pagano, ¿no?, del siglo V antes de Cristo, pero con una gran compenetración de la realidad, decía que este problema de moral de la violencia estaba dada como si fuese un carro al lado donde había una auriga, o sea, una persona que dirigía el carro, y 2 caballos. Un caballo blanco, que era de las emociones buenas, diríamos, y los caballos negros, que son las emociones malas, las que nos llevan la auriga. El que maneja el carro es el que debe dirigir los caballos. Si no puede manejar los caballos, claro, el carro va hacia cualquier lado. Sí. Claro, ahora, ese es el problema. Hasta ahí estaríamos en el problema individual. Después viene la dimensión pública, digamos, la dimensión social, donde ahí sí interviene el tema de las ideologías, porque ahí viene el problema del bien común. Claro. Santo Tomás identificó 3 aspectos, digamos, 3 aspectos que tendrían que ver directamente con el bien común, que uno precisamente es la instauración de la paz, ¿no? Tratar de alcanzar la paz en la vida social. El otro tiene que ver con configurar un clima de virtud social, tanto en las costumbres, las leyes, las conductas, crear un clima de virtud, no un clima de vicio, sino crear un clima de virtud, apoyar o fomentar un clima de virtud. Y una tercera condición es la cantidad de bienes materiales suficiente para alcanzar la virtud.
Claro, porque cuando hay mucha pobreza, mucha desigualdad, es muy difícil alcanzar la virtud. Claro. Porque una persona que vive en la calle, que no tiene nada, es muy difícil que viva una vida virtuosa, porque por una cuestión prácticamente de sentido común, por el tema antropológico. Esa sería, bueno, ahí viene el problema político, que ya es un problema gravísimo, porque acá interviene el tema de las ideologías. Como le decía, ¿qué significa la ideología? Cuando uno habla del problema político, bueno, significa una mirada unilateral, una mirada no completa de la realidad, una mirada distorsionada de la realidad. ¿Cuál es la madre de todas las ideologías? El liberalismo, la ideología liberal, que está basada en ¿qué? En la libertad negativa. ¿Qué es la libertad negativa? Es entender la libertad, en lugar de entender la libertad como la posibilidad de hacer el bien, simplemente entenderla como la eliminación de todos los obstáculos para que yo pueda desenvolverme. Genial, sí. Ahí está la raíz del problema político. En lugar de entender la libertad como como crear las condiciones como para poder hacer el bien, es crear condiciones como para que yo tenga los menores obstáculos para hacer mi proyecto de vida. Sí, tal cual. Ahí viene un problema muy serio, claro. Porque a partir de ahí entonces viene lo que se llamaría el desenvolvimiento de la libertad en aras de que cada uno alcance su perfección. Eso obviamente no ocurre, porque la vida humana sabe que es muy difícil el trato humano, porque hay personas que son más limitadas y por lo tanto necesitan del gerente del bien común, que sería la autoridad. Claro. Así que si uno deja librado la sociedad al desenvolvimiento individual, lo que crea es una ley de la selva, donde el poderoso atrapa al débil, que es lo que ocurre hoy. Tal cual. Hoy de manera brutal, digamos. De manera brutal, y además también aquí, doctor, cuando una persona tiene, porque también es una tela muy fina, por eso exige realmente el corazón puesto en el bien, en el bien con mayúscula, claro, que es Dios, claro. ¿No? Porque un político, por ejemplo, que tiene esas cualidades, porque evidentemente tiene que haber autoridad, tiene que haber alguien que lidere y a quien uno pueda, digamos, seguir, pero que empiece un proyecto político como con esa visión de su plan, su logro, pues es una tela muy fina. Por una parte es así, porque es lo que también Dios le ha puesto en el corazón para crecer, para liderar, digamos que por temperamento, por carácter, tiene esa impronta, pero claro, ahí viene la tela finísima de cuando el egoísmo se apodera, que ese es ya la pasión de la ambición, la avaricia y todo lo demás, ya ahogan como ese bien común para poner en la palestra el bien personal, ¿no? El egoísmo. Lo que pasa es que hay una gran crisis de la idea del bien común. Es decir, se ha rechazado la idea de bien común. Se habla de bien general. Por algo no se habla tanto del bien común, que es el término clásico que empleaban los Santo Tomás, por ejemplo, sí. Sino bien general, el estado de la sociedad, generalmente el problema económico, se va hacia el problema económico, se habla muchísimo de economía y lo que está peor es la economía. Sí, y la porque se pone el acento, sí. Sí, también el problema ecológico, como bienes más bien etéreos, ¿no? Bueno, no etéreos, pero que digamos son más globales, ¿no? Sí, términos más etéreos, como para no hablar del bien común, que requiere bienes objetivos. O sea, porque el bien común presupone que haya un clima de virtud. O sea, el bien común no depende de cada uno. O sea, es como que, claro, como está predominando la ideología liberal. Entonces, la ideología liberal, ¿qué dice? Bueno, cada uno tiene sus opiniones, su proyecto de vida, sus ideas. Uno no tiene que interferir en el proyecto de vida de los otros. Cada uno tiene no, pero claro, si uno piensa así, entonces yo también puedo decir, bueno, mi proyecto de vida es estafar a todas las personas. Claro. Sí, mi proyecto es crear, como soy una persona inteligente, voy a tratar de engañar de manera mejor, porque por supuesto que los engaños
Satanás no actúa de manera tan brutal, lo hace de manera claro. suave, sí, inteligente, claro, solapadamente, entonces, ¿qué es lo que se crea? Una sociedad de ley de la selva, sí, donde el más fuerte se apodera del más débil. En este momento el 1% de la población concentra casi el 80% del ingreso bruto internacional. Así que imagínense, hermana. Y el 80% de la población, lo restante. Basta salir a las calles de cualquier ciudad, acá en Buenos Aires, uno lo ve. Ahora, ¿qué pasa cuando existe eso, ¿no? Cuando existe una situación de esa naturaleza? Bueno, es muy difícil que esa persona pueda vivir una vida de virtud. Por eso, como decía Santo Tomás, suficiencia de bienes materiales como para poder vivir una vida virtuosa. Esto es decir, dicho en siglo XIII, ¿no? Y mucho más cerca tenemos el inspirador de estos medios de comunicación social, el Padre Molina, que siempre un sacerdote lleno de ese Espíritu Santo que siempre me impacta cuando lo pensamos, y él llegaba a una zona de misión y lo primero que hacía era poner un comedor para que los niños no pueden estudiar si no están bien alimentados, un colegio donde se pudiera educar en virtudes y donde los niños pudieran tener disciplina y buena educación, y una posta sanitaria, algo para poder... Y esta es la educación integral, ¿no? Decía, bueno, tenemos que darle al ser humano herramientas para que pueda llevar una vida digna, y desde esa vida digna que pueda aprender a conocer a Dios a través de esta obra, de esas obras. Y realmente es muy hiriente la miseria moral, ¿eh? Claro, sí, exacto, porque estos tres aspectos, digamos, imbricados en el bien común, que son la virtud pública, ¿no? Sí. No la virtud privada, sino la virtud pública. La virtud, digamos, en el ámbito público, como una atmósfera de virtud, la virtud pública, la posibilidad de tener bienes materiales suficientes como para poder vivir esa virtud pública y que lleve a la paz, a una relativa paz. Bueno, eso crea esos serían aspectos del bien común. Santo Tomás decía algo más, ¿no? Decía que en realidad la vida política no solo está dirigida a estas cuestiones humanas, sino que está dirigida también a crear una amistad, por lo menos una amistad cívica. Las leyes, decía, no solo tienen como función regular las relaciones humanas en vista de la justicia, sino también llegar a algo más, la amistad. Y por supuesto que ese bien común no es pleno, sino si se transforma en un obstáculo para alcanzar la salvación, la vida eterna. Es decir, tiene que tomar en cuenta la trascendencia, por lo tanto tiene que favorecer la acción de la Iglesia, que es la depositaria del orden natural, la interpretadora del orden natural, como para que ese bien común humano inmanente no obstaculice el bien común trascendente. Estupendo. Doctor Horacio, vamos a hacer una brevísima pausa. Está una intervención de verdad preciosa y súper interesante, pero ahora ya después de esta pausa nos quedarán unos minutos para desarrollar una segunda parte y ya concluir el programa por el día de hoy. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Muchas gracias. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Espíritu de Dios, inúndame de amor.
ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Oh, ven, Espíritu de amor, ven a morar en mi alma. Hoy la vida que me das invoca en mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi pena en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Oh, ven, Espíritu de amor, ven a morar en mi alma. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Oh, ven, Espíritu de amor, ven a morar en mi alma. Ven a morar en mi alma. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Continuamos con el doctor Horacio Sánchez. En este programa de hoy estamos hablando de la violencia, pero más allá de la violencia, la paz se construye con valentía, con paciencia, y la paz no se improvisa. Justo estamos hablando de cómo educar esas pasiones, de cómo se dividen las pasiones. Estamos hablando de la parte moral, de la parte antropológica y de la parte política. Nos hemos quedado, doctor Horacio, en esto que me parece fundamental, porque es el bien común. Cómo claro, no se entiende bien quizá, y en qué se basa realmente, ¿no? Claro, se entiende porque se suele comprender como que el bien común sería que aumentó el Producto Bruto Interno per cápita, claro, que hubo más inversiones, porque ahora como hoy como está todo tan ligado a la economía, todo parece que todo lo único que importara fuera la economía, y no, precisamente para los clásicos el bien común especialmente tiene que ver con el tema espiritual y moral. Eso es lo más importante. A partir de allí, porque desde la moral y lo espiritual uno entiende la economía. Por claro, eso yo le hablaba del problema de la libertad, porque ahí es ahí donde
ocurre el gran problema, desde donde surge después la violencia. Es tremendo, Porque, ¿no, doctor, lo que le influye a uno la pasión? Porque claro, justamente si nosotros nos ponemos a ver las personas que tienen más dinero, pues generan a su alrededor tremenda violencia por esa pasión exacerbada de conservarlo, de aumentarlo, por aumentarlo, sí. sí, básicamente de aumentarlo, y que cada vez se va volviendo como, es como un vicio, me parece, porque cada vez es como necesidad de tener más, y claro, Sí, ahuyenta sí, lo decía. totalmente. Sí, lo decía Santo Tomás, dice la persona, o sea, no tiene límites, entonces como eso, cada uno le parece que una persona que tiene muchos bienes en la tierra y diría, bueno, estoy tranquilo porque tengo muchos, no, está muy intranquilo, si su corazón está muy al revés de estar tranquilo, en lugar de decir, bueno, no, ahora como tengo bienes, me voy a quedar tranquilo. Bueno, el Evangelio es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Se acuerda, hermana, cuando dice, Sí, no, ahora estoy lleno de plata, ahora voy a descansar, voy a comer, tomar, me quedo tirado en mi casa. Y insensato, esta noche vas a morir. Uh-huh. Bueno, eso hace referencia precisamente a eso que estamos hablando. El Evangelio es muy claro, lo entiende cualquier persona. Sí. Pero claro, pareciera que el que tiene plata ya está tranquilo. Y no, es el que más intranquilo está. Claro. Está porque está muy marcado por los deseos, Claro. el permanente búsqueda de, claro, eso que decíamos de la pasión del deseo. Puede ser buena o más, por eso digo, no, las pasiones no son malas o buenas. La ira puede ser buena si uno está muy enojado contra la injusticia. Claro. Es decir, todo puede ser bueno o malo, depende cuál es la finalidad. La finalidad y doctor también la razón iluminada por la fe y una conciencia bien formada, ¿no? Porque ahora mismo pienso quizá en el ideal de estos maestros de la sospecha, de un Marx, de pues estos que quizá en algún momento de su vida quisieron mejores condiciones de vida para sus hermanos, pero cuando ya tuvieron la oportunidad de poner como por obra esto al margen de Dios, pues se fueron por un camino totalmente desviado, ¿no? Claro, porque como decíamos, porque el problema de las soluciones humanas proviene de cuál es la fuente. Claro. de uno que quiere hacer la solución. Si uno la hace de una fuente exclusivamente humana, termina equivocado. Uh-huh. De ahí el problema de las ideologías que enfrentaron al liberalismo. Bueno, puede ser marxismo, fascismo, nazismo. El problema es que no superaron el problema inicial, que es el problema, bueno, del Génesis, ¿no? Seréis como dioses. O sea, si uno no elimina ese problema del Génesis, que ya lo está en el Génesis, entonces siempre las soluciones lamentablemente, puede ser que quiera solucionar, pero lamentablemente no lo soluciona. Agrava situaciones y no las soluciona. Por eso es importante, como decíamos, lo de la fuente, que la fuente sea la fe, una fe de fe, esperanza y caridad, no fe no farisaica, ¿no? Tratar de alcanzar una fe. Ser perfecto como mi Padre es perfecto. Bueno, tratar de alcanzarlo, nunca lo alcanzamos porque somos pecadores. Sí, pero bueno, por lo menos. Pero tenemos que, claro, pero es muy importante tener conciencia de pecado. Así es. Porque el problema precisamente de la ideología liberal es que elimina el pecado. Claro. El hombre es bueno, lo único que necesita es que no le pongan obstáculos para llegar a lo que quiere conseguir. Sí. Ahí está el problema de la ideología, es que elimina el pecado. Claro. Entonces se parte de la idea que los hombres son buenos. Así partía, por ejemplo, Rousseau, ¿no? También se puede partir de lo opuesto, pero siempre en sentido humano. Había un filósofo, Hobbes, que pensaba que el hombre era malo por naturaleza, todo lo que hacía era malo, entonces necesitaba que hubiese una autoridad muy fuerte para dominarlo. Bueno, el liberalismo combina las dos cosas, tanto la fuerza, porque como decía Chesterton y Belloc, cuando hay una sociedad con muchos pobres, los ricos tienen que ejercer la violencia. Claro. Porque si hay muchos pobres y pocos ricos, bueno, los ricos están preocupados a ver si no les roban
Entonces, por eso de allí la represión permanente y la preocupación por la represión. Porque hay mucha injusticia. Claro. Otro pensador importante que se llamaba Donoso Cortés decía, cuando sube el termómetro de la represión es porque ha bajado lo religioso. Hay dos termómetros para la vida social, lo religioso o la represión, policial o militar. Cuanto más injusticia, sin religión, más represión. Así es. Y a eso vamos ahora, en esos minutitos que nos quedan. Doctor Horacio, justamente el significado de la violencia en Santo Tomás. En Santo Tomás, claro, porque Santo Tomás también siempre tan interesantes sus reflexiones cuando dice, él dice, bueno, la violencia se puede distinguir tres partes, ¿no? La violencia viene de afuera, o sea, es una presión que se ejerce desde afuera. Claro, porque uno ejerce sobre otro, sobre la naturaleza o sobre el prójimo. Pero también la violencia, decía, es todo aquello que va en contra de la naturaleza de las cosas. ¿Y qué quiere decir? Más fácil de hablar de naturaleza, sobre la finalidad que tienen las cosas. Bueno, cada cosa tiene una finalidad. Si uno la distorsiona, esa finalidad que tiene cada cosa, eso es violencia. Claro, porque yo puedo usar un machete como para poder abrir un surco, o puedo usar el machete para matar a una persona. Tal cual, sí. Claro, bueno, ahí estoy distorsionando la finalidad del machete. El machete no fue configurado para matar a una persona, fue configurado para abrir un surco. Eso llevado a cualquier otra cuestión. Todo lo que distorsione la finalidad de una cosa, eso es violencia. Y después también decía, y otra manera de entender la violencia es todo lo que provoque una injusticia, que es un poco vinculado con lo anterior. Sí. Claro, todo lo que es injusto, o sea, todo lo que no es debido a una persona, a una cosa, a la naturaleza o al orden social, todo eso es violencia. Es decir, que la violencia no es solamente el pegarle una trompada a una persona, sino que todo esto es más importante, más amplio, ¿no? Claro. No es solamente matar o herir a una persona. Todo lo que tenga que ver, es porque eso en realidad está vinculado con el tema de la finalidad. Claro. Cada cosa tiene sus fines y hay una tendencia en cada cosa que porque tiene una finalidad. Así es. Por eso tiene una tendencia, claro, como hay un fin. Así es. Con esta pregunta creo que ya termino el programa porque nos quedan 2 minutos, pero justo, doctor, seguiremos hablando con usted. Seguiremos. Ha sido un honor y una gozada tenerlo en el programa, pero una cosa antes de terminar. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? Bueno, sí, ¿para qué nací? Para salvarme, y he de morir, y es inevitable. ¿Y qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo estar, pues no soy santo. Qué hermoso. Bueno, doctor Horacio, seguiremos hablando de este tema tan apasionante en el próximo programa. Queda súper invitado, y a todos les dejamos esta reflexión. Que la Virgen Santísima lo bendiga. Y les dejo esta reflexión a todos en el corazón. Pensemos de dónde nacen nuestras pasiones. Tengamos en el corazón esa capacidad de educarlo en la recta razón y de saber que tenemos que gozar de la libertad de los hijos de Dios. Bueno, aquí me dicen que tenemos que seguir un minutito, unos segundos más, pero bueno, ¿y saben dónde pueden gozar de esa libertad de los hijos de Dios? En la adoración eucarística. Todos busquen un sitio donde ir a hablar con Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento, y allí, en ese corazón, encontrarán todos la verdad. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.